Nosotros hacemos la diferencia. Isaías 64, por favor. Era el clamor, la exclamación de Isaías. Oh, decía él, del profundo de su corazón. Oh, si rompiese los cielos, él hablando a Dios, y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a su presencia. Cuando haciendo cosas terribles que nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Isaías estaba orando, clamando, era su deseo ver un avivamiento, un derramar del poder de su espíritu. Nosotros necesitamos volver a esta dimensión que nosotros éramos antes, a este poder, a esta unción, a este poder que rompe el poder del enemigo, a ese poder que sana las enfermedades, ese poder, hermano, que trastorna naciones, trastorna ciudades, de esos grandes avivalistas del pasado, como Charles Finney y tantos hombres de Dios extraordinarios que Dios usó durante los grandes avivamientos de ese país y los reavivamientos de ese país. Solo basta usted ir a los libros de historia y usted leer cómo vivían los predicadores del pasado, cómo buscaban a Dios, cómo vivían en ayuno y oración. No esa competencia que tenemos hoy de títulos, reconocimiento, y uno quiere ser más que el otro, y soberbia y prepotencia, y predicadores con guardaespaldas. Por el amor de Dios, hermano, ¿dónde hemos llegado, hermano? Lo que es la soberbia y el orgullo. ¿Quién va a querer matar a un miserable de un predicador? Hermano, él sabe algún código nuclear como Trump sabe, o el Departamento de Defensa. A mí me dispararon a 10 pies de distancia, allá en Bellingham, en Washington, el día 20 de agosto del 2016. La bala no me tocó. 10 pies de distancia, más cerca de lo que el hermano está aquí. Yo no necesito el guardaespaldas. Yo tengo la sangre del Señor Jesucristo. Yo tengo la presencia del poder del Espíritu Santo. Yo tengo el poder de Dios, la unción de Dios. ¿Quién necesita eso? Y predicadores que tienen esto niegan la eficacia del evangelio que ellos predican, porque ellos predican el poder de la sangre, pero ellos niegan la eficacia de la sangre, porque andan en carros blindados, andan con guardaespaldas. Usted ya vio a Jesús caminando en un carro blindado, hermano. Jesús tenía 12 guardaespaldas y uno era peor que el otro. En un tiempo de competencia, de orgullo, de soberbia, lo que nosotros necesitamos es el poder de Dios, es la unción de Dios, es el respaldo de Dios. Necesitamos la sangre de Cristo que rompe el poder del enemigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta noche. Gracias porque tú hiciste ayer, esta mañana, harás ahora y harás mañana por la mañana. Háblanos con tu poder, háblanos con tu autoridad, porque cuando tú hablas nadie se puede mover. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se hable, y reconociendo que Irión no es nada y nadie, solamente un siervo, y siervo inútil, te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre. Atamos todo espíritu contrario, atamos toda obra maligna que pueda actuar en esta ciudad, y que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, y que solamente el poder de Dios esté presente en este lugar. Y todo el espíritu alrededor de esa ciudad, sea hechicería, sea brujería, santería, vudú, magia negra, magia blanca, ocultismo, satanismo, está atado en el nombre de Jesús. Está atado y está aniquilado en el nombre de Jesús. Y que solamente la voz de Dios se oiga en esa noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, mis hermanos. Gloria a Dios. Podéis sentar, hermanos, por favor. Nosotros necesitamos volver. Cristianos necesitan sentir, saber, conocer que necesitamos volver a este poder, a esta unción. A un predicador se nota luego, hermano, cuando él no tiene nada para dar. Cuando él solo habla con muchos predicadores, como yo acabo de mencionar, como dice mi esposa que es cubana, bobería, que no tiene nada más que decir. Inventan, son inventadores de falsas doctrinas. Cada semana sale con una otra.
Porque si aquel dijo una doctrina, aquel tiene que decir una nueva revelación y el otro también, a nivel de mantenerse en lo que ellos han sido enseñados. Entonces nosotros estamos en un caos, la iglesia está en un caos, el ministerio está en un caos. Cuando la Biblia dice bien claro, Jesús lo dijo en Juan 15, permaneced en mí. Mi Padre es el labrador, dijo Jesús bien claro, yo soy la vid verdadera. Vosotros sin mí nada podéis hacer. Permanecer es vivir en lo mismo. No dice crear nuevas doctrinas, no dice crear nuevos movimientos, no dice autonombrarse, dice permanecer en lo que hemos enseñado. Pero como la iglesia hoy en muchas partes no lee, no estudia, no lee la Biblia, como dijo Damaris el otro día, Josué, si la mayoría de la iglesia no lee ni la Biblia, ¿tú crees que van a leer tus libros? Entonces la iglesia necesita permanecer, leer, volver a la palabra de Dios. Es cuando nosotros conocemos. Cuando usted conoce, nadie te puede engañar. Pero un montón de gente gritando y saltando y adorando a esos nuevos predicadores del evangelio, entre comillas, que no son predicadores, son motivadores. No confundas motivadores con predicadores. Entonces la gente sigue a cualquiera, porque para seguir a cualquiera siempre hay adentro de la iglesia aquel que no conoce. Siempre existió desde el tiempo de Pablo. Desde el tiempo de la iglesia primitiva, aún antes de Pablo, siempre existió. La iglesia necesita volver a lo que ella era antes. Gypsy Smith dijo una vez, cuando entres en tu cuarto y vas a orar para buscar un avivamiento, y quieres un avivamiento en tu iglesia, tu comunidad y tu ciudad, primero entra en tu cuarto, marca un círculo alrededor de ti, ponte en el medio, dobla tus rodillas y diga, Señor, que el avivamiento empiece en mí. Que el avivamiento empiece en mí, que la unción empiece en mí, que el poder empiece en mí, que la autoridad de Dios empiece en mí. Después yo puedo demandar de alguien más, pero que ella empiece en mí. No hay nada más extraordinario que pararse, como nos hemos parado en todos los continentes del mundo, y predicar esa palabra con poder. Los europeos, con su sabiduría humana y su inteligencia, no pueden resistir la palabra de Dios. Los japoneses, con su orgullo y soberbia, no pueden resistirla. Los australianos con su burla, los asiáticos con falsas religiones, sea el budismo, sea lo que es el hinduismo, el islam, África sea brujería, hechicería, satanismo. En cualquier parte del mundo hemos predicado esa palabra bajo el poder de la autoridad del Espíritu Santo, y nadie resiste el poder de la autoridad del Espíritu Santo, nadie, cuando se predica con poder. En primer lugar, la Biblia dice que Isaías exclamó, era un anhelo, era un deseo de su corazón, oh, si rompiese los cielos, oh, si rompiese los cielos. Está hablando de romper las áreas de nuestra vida que no hemos conseguido romperlas, alguna área de necesidad, alguna área de todavía que no has conseguido vencer, algún permiso legal que usted da al enemigo, que bajo el poder del Espíritu Santo usted lo puede romper en el nombre de Jesús. Nosotros llevamos 16,000 Biblias a Rusia en 93, 8,000 en ruso y 8,000 en ucraniano. Usted hubiera visto todavía en el aeropuerto internacional de Moscú los miembros del ejército de Rusia, todavía con el martillo y la hoz, bajar 16,000 Biblias en el aeropuerto internacional de Moscú. Si alguien me hubiera dado una profecía de esa cuando yo era un jovencito de 21, 22 años, cuando fui a todos los países detrás del cortina de hierro, quizá yo no hubiera creído. Pero fuimos invitados por el gobierno de Boris Yeltsin, fuimos con una visa humanitaria y diplomática. 16,000 Biblias. Una señora tomó la Biblia y dijo, cuando yo era jovencita, Stalin me la quitó, pero ahora yo la tengo, ahora yo la tengo, y ella le apretaba contra ella y empezó a llorar, ahora yo la tengo, ahora yo la tengo. Y predicamos en una base militar soviética de Moscú, en el Kremlin, bajo el poder de la unción del Espíritu Santo. Los 200 soldados soviéticos que vinieron esa noche, todos vinieron con su ametralladora M16, todos, y se sentaron delante de nosotros a oír. Y los pastores que estaban conmigo atrás de mí me dijeron, tenga mucho cuidado de lo que vas a predicar. Hay 200 ametralladoras apuntando a tu nariz y los nuestros también. Aquella noche todos los 200 soldados entregaron su corazón a Jesús.
El poder del Espíritu Santo. El poder de la palabra de Dios. El poder de Dios que rompe el poder del diablo. El mayor comandante Vialeska Popovsky de la base militar soviética en Moscú junto al Kremlin dijo: lo que el sistema socialista y comunista no pudo hacer en 73 años de gobierno, Dios hizo esa noche. Cambió mi alma y cambió mi corazón bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando usted predica la palabra de Dios bajo el poder del Espíritu Santo, la palabra como ella es, usted no añade y no quita, usted la predica como ella es. Usted no inventa nuevas doctrinas como esos inventores que están allá afuera. Usted vive y permanece en lo que usted sabe, lo que usted ha conocido. Juan dice bien claro en Apocalipsis: usted no debe añadir ni quitar la palabra. El que añade será añadido las plagas de ese libro, y el que quita le será quitada su parte en el árbol de la vida. Son iglesias apóstatas. El cumplimiento de la Escritura, que en los últimos días vendrían predicadores que no soportarían la sana doctrina, pero se atraerían maestros a sí mismos y tenían convenciones de los oídos. ¿Por qué no soportarían? Porque la gente no quiere más vivir en la doctrina, la gente quiere vivir en fantasía. ¿Por qué soportar? Porque tú y yo somos llamados de religiosos, somos llamados de legalistas, somos llamados de un montón de cosas porque vivimos la palabra. Puede llamar lo que usted quiera, estamos a camino al cielo. Puede llamar lo que usted quiera, estamos a camino al cielo. Vivimos en la palabra, amamos la palabra, caminamos en la palabra, respetamos la palabra, vivimos en la palabra. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Es la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, que nosotros vivimos en ella. Segundo lugar, Isaías decía: oh, si descendieras. Él está hablando lo que es del poder del Espíritu Santo. Primero, descender en nuestra vida. Yo dije a los pastores de la Asamblea de Dios en Milano, en Italia, muchos años atrás: el avivamiento va a empezar con nosotros primero. Después sale afuera de las puertas de la iglesia. Si queremos un avivamiento en el mundo, en nuestro barrio, en nuestro vecindario, nosotros tenemos que estar llenos del poder de Dios primero. Nosotros tenemos que estar revestidos con ese poder y con esa autoridad primero, para después entonces esperar que desciende el poder y la unción de Dios. Hoy, iglesia, la gente vive una vida seca, una vida vacía. La gente no lee la Biblia, la gente no ora, la gente no ayuna, y la gente todavía pregunta: ¿por qué no tengo el poder? No tiene el poder porque está seco. Y una persona seca, un predicador seco, se nota cuando él habla y dice y hace chistes y habla y quién vive y ahí quién, hermanos, no tiene mensaje. No tiene nada, está seco, está vacío. Se nota, luego el predicador nota cuando él no sabe lo que está diciendo, cuando él no tiene poder, cuando él no tiene respaldo. Es como un político que habla todo lo que usted quiere oír para obtener su voto. Entonces, predicadores, my friend, se nota bien claro. Ya decía bien claro Salomón en el libro de Eclesiastés: cuando el hacha necesita de filo, hay que poner más fuerza. Entonces ellos hacen fuerza y ellos gritan y ellos zapatean y ellos hablan y gritan, pero no tienen nada. Hacen show y escándalo y anarquía porque no tiene esencia, no tiene nada. Es vacío, es como un balón, está lleno de aire, ¡pum! Se pone un alfiler, explota. Entonces la Biblia dice bien claro: si descendieras. Usted va a leer los avivamientos de Evan Roberts en 1904. Evan Roberts fue un hombre de Dios extraordinario. Evan Roberts fue un hombre de Dios tremendo. Buscaba al Señor de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Cuando él llegó en el país de Gales, él bajó de su caballo, allá por los años 1800, y dijo: Señor, dame toda la nación. Predicó 6 semanas y 40,000 personas se convirtieron. Sus cultos eran de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Las colas daban la vuelta alrededor del templo donde él estaba predicando. La gente pensaba que Jesús iba a venir aquella semana y esvaciaron los correos, el post office, para comprar money orders para pagar sus deudas. Él fue a la cárcel y predicó y se convirtieron todos. Fue al hospital y se sanaron todos. Evan Roberts fue un hombre extraordinario, que hasta cuando los mineros regresaron a trabajar el lunes, las mulas, dicen la biografía de Evan Roberts, que las mulas notaron el vocabulario cambiado de los mineros.
que antes los mineros hablaban con palabras despectivas a las mulas y le ponían la leña arriba y le decían palabras feas. Y cuando llegaron el lunes ya convertidos, abrazaban las mulas y le abrazaban las mulas. Y las mulas decían, ¿qué ha pasado contigo? Vaya a leer la biografía, vaya a leer. Evan Roberts. Hombres de Dios tremendo, hermano. Usted va a leer biografías de hombres de Dios extraordinarios. Los abogados no tenían más casos porque todo el mundo se había convertido. Los médicos no tenían trabajo porque nadie se estaba enfermando. A las 5 de la mañana, cuando él dejó la ciudad donde él estaba para salir, y había pedido que Dios le diera a toda la nación de Gales, a las 5 de la mañana, Dios llenó la nación entera con el poder del Espíritu Santo. Eso eran otros tiempos, hermanos. Eran otros ministros. Hoy es una vergüenza lo que la iglesia tiene. Eran otros hombres de Dios tremendos, hermanos. Hombres de Dios que el diablo tenía horror de oír sobre esos hombres. Hoy lo que tenemos es una vergüenza, es un orgullo, una soberbia, una competencia entre unos y otros. Nosotros estamos aquí para decir como Juan el Bautista: importa que yo mengüe, que yo disminuye, y que Él crezca, y que Él aparezca, y que Él sea alabado, y que Él sea glorificado. Tú y yo no somos nadie.